Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a revisar ejercicios de aplicación de la segunda ley de la termodinámica. Comencemos. Cuando repasamos la ley de la termodinámica habíamos explicado que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley, sin embargo, es una de las leyes que probablemente son una de las más conocidas, ya que su estudio es un poco más profundo, debido a que describe, además de lo que ya platicamos en un video anterior, los límites del universo, así como también nos advierte que el tiempo sigue una línea de una única dirección y que nuestro universo tiene un destino desolador y catastrófico. Por lo tanto, nuevamente repasando lo que nos quiere decir esta ley, es que cuando ocurre un proceso termodinámico, esto ocurre en una sola dirección con respecto al tiempo, pero no viceversa. Es decir, que por ejemplo, si dejamos caer un vaso de cristal al suelo, todos sabemos que el vaso se romperá y el vidrio roto se dispersará en fragmentos sobre todo el suelo. ¿Tú crees que sea posible que de forma natural los fragmentos se reconstruyan nuevamente a la forma original que tenía antes el vaso? Obviamente sabemos que eso no sucederá, ya que se trata de un fenómeno irreversible. Con ello, entonces podemos explicar a la segunda ley de la termodinámica. Derivado de lo anterior, puedes encontrarla también definida como es imposible convertir completamente un tipo de energía a otro sin que éste cause pérdidas en el proceso. Tal vez podría parecerte ilógica esta definición, pero si la analizamos a detalle, podemos tener una respuesta más aterrizada y mayormente comprendida del tema. En algunos casos podrías encontrarla también como la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo. Todas estas definiciones nos llevan a realizarnos una y otra pregunta. ¿Qué es la entropía? Bueno, pues la entropía es aquella cantidad de energía que no se puede aprovechar para producir un trabajo. ¿No te parece extraño esto? Este concepto también trata de explicarnos que se trata de un desorden total de las moléculas. De una manera más sencilla, podríamos explicar a la entropía con el universo. Sabemos que este se encuentra constantemente en expansión y por su desorden considerablemente va aumentando su entropía hasta quedar sin energía y sin esa energía necesaria para seguir transformándose. Cuando ese momento llegue, todos los cuerpos alcanzarán un equilibrio térmico, de tal manera que será el fin del universo entero. A pesar de todo lo que ya hemos platicado sobre la segunda ley de la termodinámica y además de los postulados revisados en los videos anteriores, tal vez pienses que son un poco confusos para nuestro tiempo. Imagínate para las personas que no eran científicos hace muchos años. El avance de la termodinámica se formuló en un momento de gran optimismo tecnológico, con la llegada de la revolución industrial, y es por ello que no importa qué ingeniería te encuentres estudiando, tienes que saber que la termodinámica es parte base de análisis de cualquier ingeniería. Como ya lo hemos platicado, en la mitad del siglo XIX los físicos e ingenieros se encontraban construyendo máquinas de vapor para mecanizar el trabajo y el transporte también, y estaban tratando de encontrar la manera de hacerlos más potentes y eficientes. Grandes científicos como Clausius, como Kelvin y Joule contribuyeron muchísimo a este tipo de situaciones, aunque en cierta parte se le considera al físico francés Sadi Carnot como el padre de esta disciplina. Sadi Carnot demostró que se podía predecir la eficiencia máxima teórica de un motor de vapor mediante la medición de la diferencia de temperaturas del vapor en el interior del cilindro y la del aire que lo rodea, mejor conocida en términos termodinámicos como depósitos de agua caliente y fría de un sistema respectivamente. Vamos a revisar la ecuación de la segunda ley de la termodinámica. Como ya lo hemos comentado, es imposible construir una máquina térmica que transforme en su totalidad el calor en energía y viceversa. Es por ello que la eficiencia de una máquina térmica es la relación entre el trabajo mecánico producido y el calor suministrado, y podemos encontrarla de diversas formas. Por ejemplo, tenemos aquí el rendimiento térmico o el rendimiento de una máquina térmica es igual al trabajo entre el calor, y también lo podemos definir como sigue: el trabajo es igual al calor en el estado 1 menos el calor en el estado 2 entre el calor en el estado 1, que representa también
la eficiencia de una máquina térmica. Aquí el trabajo lo podemos encontrar tanto en calorías o en joules, principalmente en unidades de energía, como calor suministrado a la máquina por el combustible. Igual lo podemos encontrar en unidades de energía como calorías, joules, y la eficiencia de la máquina térmica principalmente es una fracción, y una vez que nosotros lo multipliquemos por 100 tenemos el porcentaje de esa eficiencia o de ese rendimiento de una máquina térmica. Aquí también tome nota, ya que la eficiencia de una máquina térmica también la podemos calcular en función de la relación que hay entre la temperatura de la fuente caliente y la fuente fría. Tenemos que el rendimiento de la máquina térmica es igual a 1 menos Q2 entre Q1, o el calor en el estado 2 entre el calor en el estado 1. Aquí también lo podemos encontrar como Q1, el calor suministrado. De igual manera lo necesitamos en unidades de energía. El calor 2 también se puede definir como el calor obtenido, y de la misma manera tenemos la eficiencia de la máquina térmica. La eficiencia de una máquina térmica se puede calcular también en función de la relación que hay entre la temperatura de la fuente caliente, que generalmente es la temperatura 1, y la fuente fría temperatura 2. Ambas temperaturas en medición absoluta, es decir, en grados Kelvin, donde tenemos que el rendimiento de una máquina térmica es igual a 1 menos la temperatura 2, que generalmente es la fuente fría, entre la temperatura 1, que es la temperatura de la fuente caliente, y ambas deben de estar en unidades absolutas Kelvin. Vamos a revisar algunos problemas de aplicación. Tenemos un problema 1 que nos indica: determine la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 28.000 calorías de calor, realizando un trabajo de 85 kilojoules. Aquí el problema es muy fácil de resolver, pero antes debemos de comenzar a aplicar las ecuaciones que ya sabemos. Debemos primeramente homogeneizar las unidades. Tenemos que convertir las calorías a joules. Si nos estamos dando cuenta, tenemos que el calor se encuentra en unidades de caloría y el trabajo en kilojoules. Podemos o convertir las calorías a kilojoules o los kilojoules a calorías, lo que se nos haga más fácil, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Sabemos que el rendimiento de la máquina térmica es igual al trabajo entre el calor, pero necesitamos que las unidades se encuentren en las mismas unidades. Hay que homogeneizarlas y entonces tenemos lo siguiente: el calor es igual a 28.000 calorías. Es más fácil convertir las calorías a kilojoules y posteriormente realizar la división. Tenemos que una caloría corresponde a 4.184 joules. Se cancelan las calorías y además sabemos que un kilojoule equivale a 1000 joules. Por lo tanto se cancelan los joules y tenemos que calor es igual a 117.152 kilojoules. Por lo tanto ya podemos utilizar la ecuación del rendimiento de una máquina térmica, que sería igual a 85 kilojoules entre 117.152 kilojoules. Esto nos da un resultado de 0.7255. Colocándolo como porcentaje tenemos lo siguiente: habíamos platicado que podíamos multiplicar por 100 esta fracción, por lo tanto esto es igual a 72.55% de eficiencia térmica. Esta es la equivalencia de acuerdo a lo que nos indica el rendimiento de una máquina térmica. Vamos a realizar otro ejercicio más. Tenemos un problema 2 que nos indica cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministrarán 12.000 calorías de calor a la entrada para obtener 34.500 joules de calor a la salida. ¿Qué vemos aquí? Que tenemos Q1 como 12.000 calorías, Q2 34.500 joules. Por lo tanto, de igual manera sabemos que el rendimiento de una máquina térmica es igual a 1 menos Q2 entre Q1. Y de igual manera tenemos que homogeneizar las unidades o convertir calorías a joules o joules a calorías, lo que se nos haga más fácil. Vamos a hacer lo siguiente.
Q1 es igual a 12.000 calorías, por lo tanto podemos convertirlo a joules de manera inmediata. Cancelamos calorías con el factor de conversión y tenemos que 12.000 calorías equivalen a 50.208 joules. Por lo tanto, aplicando la ecuación que ya sabemos, esto es igual a 0.3128 y de igual manera, colocándolo como porcentaje, multiplicando por 100, tenemos que la eficiencia térmica corresponde a 31.28%, ¿vale? Entonces vamos a realizar otro ejercicio más. Tenemos que una máquina térmica teórica opera entre dos fuentes termales ejecutando un ciclo de Carnot. La fuente fría se encuentra a 145 grados Celsius y la fuente caliente a 385 grados Celsius. Determina el rendimiento de dicha máquina. Tenemos lo siguiente. Temperatura 1, 385 grados Celsius, que es la fuente más caliente, y la temperatura 2, que corresponde a 145 grados Celsius. Sabemos que el rendimiento de una máquina térmica es igual a 1 menos temperatura 2 entre temperatura 1. De igual manera podemos hacer lo siguiente, vamos a tener que convertir esos grados Celsius a Kelvin y sabemos que el factor de conversión es sumando esa temperatura en grados Celsius más 273.15, que corresponde a la magnitud absoluta en Kelvin, y tenemos la primera temperatura, que corresponde a 658.15 Kelvin, temperatura 2, que corresponde a 418.15 Kelvin. Por lo tanto, aplicando la ecuación que también ya sabemos, es igual a 0.3646. Nuevamente, multiplicando por 100 para obtener el porcentaje, tenemos que corresponde a 36.46% de eficiencia térmica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos aplicar estas distintas ecuaciones y nos dan el mismo resultado, que corresponde a la eficiencia o el rendimiento de una máquina térmica. Veamos otro ejercicio más. Determine el rendimiento de una máquina térmica a la que se le suministran 62.400 calorías, de las cuales 18.000 calorías se pierden por transferencia de calor al ambiente. Calcule además la cantidad de trabajo producida en kilojoules. Entonces tenemos la siguiente información. Q1, que corresponde a 62.400 calorías, Q2, 18.000 calorías. Nos están solicitando el rendimiento y además el cálculo del trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Sabemos que el rendimiento de igual manera es igual a 1 menos Q2 entre Q1. Vemos que ya tenemos las mismas unidades, por lo tanto podemos sustituir de manera inmediata la información que ya tenemos. Por lo tanto, el rendimiento sería 1 menos Q2 entre Q1 y esto es igual a 0.7115. Colocándolo como porcentaje, corresponde al 71.15% de eficiencia térmica. Vamos a ver que para determinar el trabajo sabemos lo siguiente. Habíamos visto al inicio de este video que tenemos ahí una ecuación del rendimiento térmico que daba una igualdad al trabajo. Por lo tanto, el trabajo producido es la diferencia entre el calor que se le suministra y el calor que se disipa en el entorno o en la naturaleza. Por lo tanto, trabajo es igual a Q1 menos Q2. Y de igual manera, sustituyendo la información que tenemos de los respectivos calores, esto es igual a 44.400 calorías. ¿Qué tenemos que hacer? Nos lo están solicitando en kilojoules, por lo tanto, aplicando el factor de conversión a las 44.400 calorías de 4.184 joules una caloría, cancelamos calorías, lo pasamos a kilojoules con el factor de 1 kilojoule, corresponden a 1000 joules, cancelamos joules, por lo tanto tenemos que el trabajo corresponde a 185.77 kilojoules. Entonces aquí ya terminamos esta serie de problemas que son muy sencillos. Les sugiero que los hagan nuevamente
revisen bien qué información les están proporcionando los problemas y nos vemos en un próximo video. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos, recuerda regalarnos un like para continuar subiendo contenido.